Hola queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una clase más de Ven Sígueme. En esta ocasión, como siempre, me da mucho gusto estar con todos ustedes para compartir la clase que corresponde a la sección 23 a la 26 de Doctrina y Convenios, este estudio semanal que corresponde del 8 al 14 de marzo. Son días que ya pasaron, que no lo pude grabar, pero aquí está esta deuda que tenía con todos ustedes. Y pues muchas gracias por estar aquí en este video más que, como siempre se los digo, es un complemento, es un apoyo que no debe de sustituir su lectura, su análisis y su plática con su familia sobre los temas que aquí vamos a compartir. El título de esta clase o de la lección que comprende el estudio de esta semana es Fortalecer a la Iglesia. Dentro del contexto histórico que podemos mencionar, hermanos y hermanas, es que se juntaron varios hermanos para pedirle a presidente Smith que preguntara al Señor sobre la voluntad para con ellos. ¿Qué esperaba el Señor de ellos? Quienes le pidieron esto a José Smith fueron Oliver Cowdery, Hiram Smith, Samuel H. Smith, hermanos del profeta, y Joseph Smith, padre. Estos como los dos hermanos y el padre del profeta, además de Joseph Knight, que fueron quienes buscaron a José Smith para conocer la voluntad del Señor respecto a ellos. Aquí lo primero que quiero yo analizar, hermanos, incluso antes de entrar a cualquier versículo, es ¿qué tan interesados estamos en conocer la voluntad del Señor hacia nosotros? ¿Qué espera el Padre Celestial y Jesucristo que hagamos nosotros con nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestro trabajo, vecinos, amigos, con nuestra salud, etcétera? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra relación con el Padre Celestial y Jesucristo? Es bien importante que tengamos una relación y una comunicación constante con ellos. Mucho de esta comunicación se da a través del Espíritu Santo que nos confirma o el Espíritu Santo que nos enfatiza o nos ayuda a sentir en nuestra mente y en nuestro corazón de una manera muy profunda algo que leímos en las escrituras, algo que escuchamos tal vez en una lección de Ven Sígueme en este tipo de medios digitales o tal vez algo que nuestro obispo nos aconseja. Entonces, aquí es bien importante cómo estos hermanos acuden por la vía correcta, acuden con su líder, el presidente José Smith, y le preguntan qué debemos de hacer, qué espera el Padre Celestial de nosotros. Sería padre, muy importante que nosotros nos hiciéramos esa pregunta y que acudiéramos con nuestro líder o que cuando escuchemos su voz, su consejo, pongamos atención. Yo quiero citar hace algún tiempo, hace algunos años, yo estaba con mucho ánimo de trabajar mucho en la iglesia, hermanos, hermanas. Yo estuve un tiempo bastante menos activo y retirado de la iglesia. Fueron algunos entre 7 y 8 años que yo me retiré de la iglesia en mi juventud. Cuando regresé a la iglesia, habiendo reconocido que no podía estar alejado, yo creo que se cumplió mucho el versículo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo me aparté, pero regresé porque tenía grabada en mi mente, en mi corazón las enseñanzas y terminé aprendiendo muchas cosas y regresando a la iglesia con mucho ánimo de conocer la voluntad del Padre Celestial y de Jesucristo para mí y de saber todo lo que tenía que hacer a fin de restablecer al 100% lo más posible mi relación con ellos y poder servir en la iglesia, poder hacer muchas cosas que dejé de hacer. Tenía muchas pláticas y entrevistas con mi obispo. Un saludo al obispo Heriberto de la Cruz. Y él me aconsejó bastante. Y yo puedo decir, asegurar, testificar que yo sentía que
si Jesucristo me pudiese hablar, aconsejar, animar, si Jesús, mi hermano mayor, me pudiera decir algo, me diría lo que mi obispo me estaba diciendo, o el orden yo creo correcto para acomodar esta clase es que mi obispo me estaba diciendo lo que el Señor Jesucristo me diría, me aconsejaría. Sentía la voz de Él a través de mi obispo. Entonces, no solamente el presidente Smith era la única persona que podría calificar para decirnos a nosotros alguna instrucción, algún consejo directo a nuestro hermano mayor Jesucristo. Hoy en día tenemos a nuestros líderes en la iglesia con quienes debemos de procurar mucha atención para sentir cómo el Espíritu nos confirma sus consejos. Recuerden que una de las funciones importantes del Espíritu Santo es testificar de la verdad de todas las cosas. Entonces, cuando un líder nos aconseje directa o indirectamente algo, prestemos mucha atención si estamos perceptivos al Espíritu que nos confirme que eso hay que aplicarlo y llevarlo a nuestras vidas. No solamente a través de nuestros líderes, y no solamente tuve esta experiencia con mi obispo Heriberto de la Cruz, en que le mando un saludo y en que le tengo mucho cariño, sino he acudido a la casa del Señor, al templo, también a preguntar al Padre, a pedir ánimo o a que me confirme lo que necesito que me vuelva a decir. Hay veces que parece que se nos olvidan las promesas y tenemos que ir a recordarlas, a pedir con humildad una confirmación de lo que ya sabemos, no porque lo dudemos, sino porque es muy bonito escuchar. Es muy bonito escuchar y sentir el amor del Padre Celestial cuando nos inspira y cuando nos revela algo para nuestra vida. Recuerdo una ocasión que asistí al templo con una pregunta en mi mente y en mi corazón, y lo que sentí, lo que escuché, al día siguiente estaba en una reunión sacramental y entonces a mi mente vino el pensamiento: anota lo que escuchaste. Y entonces lo anoté en un papelito, todo lo que había sentido, lo que había escuchado en el templo de Padre Celestial hacia mí. Y después regresando a mi casa, porque el templo que visito está a 3 horas y media de mi ciudad. Vivo en Tampico vivo en Victoria y el templo está en Tampico. Y al regresar, pues lo anoté en mi diario personal y es algo que fue una experiencia muy bonita, y pude sentir y escuchar el consejo y la voluntad del Padre Celestial hacia mí. Estas secciones son, bueno, empezamos con sección 23, que está llena de muchos consejos, y vamos a empezar con ellos. ¿Okay? Doctrina y Convenios, sección 23, versículo 6, dice: He aquí, por estas palabras te manifiesto a ti, Joseph Knight, que has de tomar tu cruz, para lo cual debes orar vocalmente ante el mundo, así como en secreto, y con tu familia, y entre tus amigos, y en todo lugar. Me gustaría a mí que cambiáramos esto y pusiéramos nuestro nombre. Y entonces dijéramos: he aquí, por estas palabras te manifiesto a ti, pongan su nombre, que has de tomar tu cruz. ¿Cuál es el simbolismo o el significado? ¿A qué se está refiriendo el Padre Celestial con que tomemos nuestra cruz? No, obviamente no es algo literal, no es que tomemos una cruz de madera, un dije, un símbolo, que carguemos físicamente una cruz, sino que reflexionemos y entendamos cuál es la cruz que Él nos pide. Nosotros podemos encontrar allí que en la palabra cruz hay una letra. Esa letra nos lleva a la parte de abajo de la página y nos marca dos escrituras de referencia, una en Mateo y otra en Tercera de Nefi. Estudiando y tratando de comprender cuál es el símbolo de la cruz que se nos pide que todos carguemos. Esto es algo que existe en muchos otros versículos donde se dice: toma tu cruz y sígueme. El que quiera venir después de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿cuál es nuestra cruz? Hermano, hermana, ¿qué cosas
le pesan en su vida. La cruz fue algo muy pesado que tuvo que llevar nuestro hermano mayor Jesucristo. Tuvo que cargar la cruz en la que él iba a ser crucificado y iba a tener su muerte física. Fue algo pesado que él llevó y lo tuvo que resistir con valor, con diligencia, con el mayor ánimo posible, con esperanza. Tenemos problemas, tenemos pruebas, tenemos tentaciones. Estamos pasando por algún momento difícil que sintamos que es una carga para nuestra vida. No nos encariñemos con eso y no deseemos cargarlo por siempre. Pero hasta el momento en que no podamos hacerlo por un lado, que lo tengamos que llevar, aprendamos a sobrellevarlo y a cargar nuestra cruz de la mejor manera posible. Cuando haya la oportunidad de avanzar y de que mucha parte de nuestra cruz lo logremos superar y ya no sea más una carga, excelente. Pero siempre habrán cosas que se puedan representar como nuestra cruz. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de pruebas, de tentaciones, de desafíos, de dificultades. Estamos en un mundo donde tenemos un cuerpo físico perecedero que se enferma y nos puede causar dolor, nos pueden pasar muchas cosas. Todo eso es la cruz que debemos de llevar con valor, con dignidad, con entrega, con esperanza. Esa es la invitación. Y esta es la prueba. Y esto es para lo que venimos a este mundo, para aprender a sobrellevar de la mejor manera que podamos nuestra propia cruz. Si se puede, incluso con ánimo, con alegría, con entusiasmo, hay que procurarlo, muy a pesar de. Entonces, esto se le pidió a Joseph Nye, yo creo que lo podemos aterrizar para cada uno de nosotros. Vamos a pasar a un versículo que se conecta muy bonito con esto, en el versículo 8 del versículo 24. Aquí se está hablando a José Smith y dice: sé paciente en las aflicciones, porque tendrás muchas, pero sopórtalas, pues he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. Y nuevamente estamos hablando aquí sobre retos, desafíos o, como aquí se menciona, aflicciones. Y se le está dando el aviso a José Smith que tendrá muchas aflicciones. Ese joven de 14 años que con toda la fe, la humildad, la esperanza, el ánimo, fue a una arboleda sagrada, a una arboleda que se convirtió en sagrada por la administración celestial que recibió. Ese jovencito de 14 años no tenía la más mínima idea de todas las cosas que iba a pasar. Incluso en este momento, ya muchos años después, cuando presidente Smith ya había avanzado bastante, traducido el libro de Mormón, recibido ministración de diferentes ángeles, el sacerdocio, etc. Aún allí el presidente Smith no sabía todo lo que faltaba por venir. Hermanos y hermanas, ni ustedes ni yo sabemos en plenitud lo que nos va a pasar mañana, el próximo año, dentro de 5 o 10 años. Es necesario tener pruebas para poder crecer y superarlas. La escritura dice: Dios a quien ama disciplina.
Y también la escritura dice, es necesario que seáis probados en todas las cosas, a fin de que podamos ser dignos de la gloria, el galardón, la recompensa que nuestro Padre Celestial tiene preparados para nosotros. Entonces, podríamos aplicar esta escritura a nosotros y decir, hermana, hermano, sea paciente en sus aflicciones porque tendrá muchas. A veces viene tan implícito como que nuestro propio cuerpo, nuestra propia debilidad de nuestra mortalidad nos trae muchas aflicciones, un pesar, una angustia. Esas tal vez sean nuestras muchas aflicciones o tal vez no quiero dar más ejemplos porque no debemos de enfocarnos tanto en lo negativo que puede estar por venir, sino lo que dice aquí enseguida es, sopórtalas, pues he aquí, estoy contigo. Hermanos y hermanas, cuando el presidente Smith pasó por estas aflicciones, siendo él separado de su familia a la fuerza en medio de la noche, y que su esposa tuviera que suplicar por él ante sus captores, ante la chusma, ella teniendo que suplicar que no mataran a su esposo, ella con un niño de brazos entre el frío de la noche, siendo injustamente encarcelado y estando allí en la cárcel, dice que comía lo que le llevaban hasta que el hambre lo obligaba. Era una comida tan fea que solamente lo hacía para no morir de inanición, de tanta hambre. En medio de estas grandes dificultades se recibieron grandes revelaciones. Ese lugar sin luz, ese lugar frío, ese lugar húmedo, ese lugar con una mala comida, ese lugar donde el presidente Smith estaba encarcelado, y sucedió en varias ocasiones, ese lugar era un lugar que se santificaba a cada revelación y a cada comunicación que el Padre Celestial tenía con el presidente Smith. Hermano, hermana, si usted seguramente está pasando por alguna prueba, tiene alguna dificultad, una tristeza en su corazón, acuda al Padre Celestial y Él manifestará su amor y se sentirá acompañado y sus fuerzas se renovarán. Y se podrá cumplir la escritura que dice, alzarán alas como las águilas. Y usted se alzará de sus dificultades. Acuda al Padre Celestial. ¿Cómo? Cante un himno, cante 2, 3, 4, los que hagan falta, sus himnos favoritos. Lea las escrituras, acuda a sus líderes, acuda con un buen amigo o pida ayuda de la manera que el Espíritu lo indique y el Padre Celestial se manifestará. Yo le comparto que esto es algo real. Ahora, algo más para analizar. Ser miembros activos, diligentes, entregados al servicio y procurando esforzarnos no nos garantiza no tener aflicciones. De hecho, y como lo mencioné anteriormente, las aflicciones, las dificultades, las pruebas, las tentaciones, los retos, desafíos, todo eso nos ayuda a crecer. El árbol con la raíz más fuerte es aquel árbol que el viento lo estremeció.
Entonces tengamos esto en cuenta. Nuestro Padre Celestial está formando un guerrero y está formando un hijo, una hija especial en base a todo lo que Él permite que suceda. Tratemos de mejorar y siempre hasta donde sea posible evitar toda dificultad o aflicción en la medida que nos sea posible vivir una vida con una buena salud, con una paz, con un equilibrio, pero cuando algo nos sobrevenga, con todo el ánimo, con toda la actitud, hermano. Doctrina y Convenios, sección 25, versículo 12, dice: y en todo tiempo y en todo lugar, de día y de noche, perdón, esta es sección 24. Porque mi alma se deleita en el canto del corazón. Sí, la canción de los justos es una oración para mí y será contestada con una bendición sobre su cabeza. Aquí ya no estamos pasando, hermanos, a una revelación para Emma Smith, donde se le pide crear una selección de himnos para que la iglesia se pudieran cantar. Y entonces aquí se habla acerca de la música. ¿Cuál es su himno favorito, hermanos? Mi himno del himnario favorito es el número 74. Y me gusta mucho que este himno habla sobre Jesucristo. Y empieza y dice: yo sé que vive mi Señor. Consuelo es poder saber que vive aunque muerto fue. Este himno me trae tanta paz, tanto ánimo, y lo he utilizado en momentos difíciles de mi vida y me ha ayudado bastante. Y no solo ese, muchos otros más. En una ocasión yo tenía una confusión. Había algo que no entendía del Evangelio y no sabía, no tenía el ánimo para cumplirlo porque no lo entendía. Mi testimonio no estaba tan fuerte y entonces me dediqué, le dije: Padre Celestial, no entiendo este principio, quiero obedecerlo, pero necesito que me ayudes y me expliques y tener la motivación para cumplir con esto sin que sea una carga o un pesar. Recuerdo que presidente Eusdorf, en la primera conferencia general en la que él participó como segundo consejero en la primera presidencia, él comentaba una historia de un padre de familia que tenía una situación en la que o pagaba su diezmo o alimentaba a su familia. Y entonces el hermano oró, preguntó, él sintió que tenía que pagar el diezmo y lo pagó. De regreso a su casa se encontraron con un árbol lleno de frutas. Él y toda su familia pudieron cortar muchas frutas y comieron frutas ese día. Entonces cuando yo escuché este mensaje dije: mi hijo estaba pequeño, yo no tenía una buena situación económica. Yo decía: Padre Celestial, ¿cómo podría yo hacer esto? ¿Cómo podría yo no darle unos buenos alimentos a mi hijo y con ello pagar el diezmo? ¿Cómo podría yo ser feliz y no tener una angustia al hacer esto? Ayúdame a entender este principio y a poder vivirlo aún en estos momentos difíciles en los que yo estaba pasando. Me dediqué a orar, me dediqué a
a ayunar y a esperar una respuesta. Y durante una reunión sacramental, de pronto mi obispo, el obispo Heriberto de la Cruz, dijo: a continuación, el elder misionero, he olvidado su apellido, pero recuerdo muy bien su rostro. El misionero va a tocar al piano un número especial. Recuerdo que yo no estaba especialmente atento en el sentido de que yo no esperaba la respuesta en ese momento. Y fue solamente la música del piano sin que nadie acompañara con voz, pero yo conocía ese himno que es una canción de los niños. Este himno habla de lo felices que debemos de ser al tener tantas bendiciones y tanta belleza en la creación del Padre Celestial. Y el himno, entre otras cosas, dice: cuando oigo feliz un ave cantar o vuelo un alelí, qué gozo me da en este mundo vivir que mi Padre creó para mí. Cuando escuché este himno, no era la respuesta que yo esperaba, pero era una mejor, que me llenó profundamente y me conmovió mucho, y solamente de recordarlo me vuelve a conmover. Y entonces no me quedó duda de que, aún a pesar de las carencias, las dificultades y los desafíos por los que yo estaba pasando en un nivel económico e incluso emocional, yo podía saber que mi Padre Celestial me amaba y que Él estaba conmigo, y que se mostraba a través de muchísimas cosas que podíamos, que todos podemos disfrutar. Hermanos, ¿cuál es su himno favorito? Compártanmelo en los comentarios, escríbanme, hermanos, hermanos y hermanas. No me suelten, no me dejen. Sus comentarios son bien valiosos para mí. Me gusta mucho leerlos. Y sé que alguien más que pase a escribir un comentario también leerá sus comentarios y se fortalecerá también. El último versículo en cuanto a esta lección, sección 26, versículo 1 dice: he aquí os digo que dedicaréis vuestro tiempo al estudio de las Escrituras, a la predicación y a la confirmación de la iglesia en Colesville y al cultivo de vuestros terrenos, conforme sea requerido, hasta después de salir hacia el oeste para celebrar la próxima conferencia, y entonces se os hará saber lo que tendréis que hacer. Hermanos, la revelación del Padre Celestial para nosotros viene de muchas maneras y en diferentes tiempos y con situaciones específicas. Aquí se les manda cultivar sus terrenos. Hermanos, ¿cuáles son nuestros terrenos? Me decía en una ocasión un joven, yo estaba dando la clase para hombres jóvenes y tuve la última clase, cambié de barrio y me despedí de ellos y les pedí que me dijeran qué tal habían estado las clases, que me retroalimentaran y me dieran una opinión. Y entonces la mayoría concluyó o me dijo que lo que me distinguía es que hacía muchas preguntas. Y bueno, a mí me gusta mucho hacer esto para motivar la reflexión, la introspección. Hermanos, ¿cuáles son vuestros terrenos? ¿Cuáles serán?
Aquí podríamos hablar sobre la dedicación hacia el bienestar temporal, hacia eso que le iba a mejorar los alimentos o la economía a las familias, cultivar los terrenos. Hoy en día pues ya no vivimos en una época donde tanto porcentaje de la población se dedica a la agricultura. La mayoría de nosotros nunca hemos cultivado un terreno, sin embargo, si tenemos pues que buscar una manera para poder subsistir y llevar alimentos a nuestras familias. Esto es parte de lo que se les está pidiendo, además de leer las escrituras y de predicar y también atender el cultivo de sus terrenos hasta que se les pida algo diferente. Y bueno, hermanos, esta es la clase que yo les comparto y hermanos y hermanas, el Padre Celestial y Jesucristo les aman, les conocen y están con ustedes. Esa dificultad, eso que usted está pasando, el Padre Celestial tiene sus brazos de misericordia extendidos hacia usted. Acérquese, acérquese a Él. El adversario tratará de impedirlo. Así como el adversario trató de trabar la lengua del presidente Smith, siendo aquel joven de 14 años, el adversario tratará de impedir que usted lea las escrituras, que usted haga su oración, que usted cante un himno, que usted platique con su obispo y escuche su consejo. Preste atención y cante un himno y tal vez no sea suficiente, tal vez tenga que cantar 2, 3, 4 o dedicar más tiempo para pacificar su alma, su mente, su corazón y entonces sentir que realmente el Señor le está acompañando aún en medio de su tristeza. Y claro, con más razón ahí estará. Esta clase o ese tiempo de compartir el Evangelio, esta lección, esta opinión, este análisis, se los comparto con mucho cariño y lo hago en el nombre de nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, Redentor y nuestro compañero Jesucristo. Amén. Hermanos, como se han dado cuenta, no estoy en un estudio donde tenga preparado a aislar los sonidos ni nada de manera muy profesional. De hecho, el micrófono que compré no lo tengo y ahorita estoy con uno de reemplazo, tratando de que todo se haga lo mejor posible. Sin embargo, pues no queda en mis manos que el perro del vecino deje de ladrar. Espero que no les haya distraído mucho. Quisiera saber cómo limpiar esos ruidos en mi editor que utilizo, pero pues va con mucho cariño para todos ustedes este esfuerzo. Muchísimas gracias por compartir, por comentar, compartan en su grupo de WhatsApp, compartan en su Facebook. Muchísimas gracias por ayudarme a que si esto les gustó, si aprendieron un poquito de esto, alguien más también podría aprender. Lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, por esta parte de aquí va a aparecer un botón para suscribirse y por aquí van a aparecer unos videos para que puedan continuar dentro de mi canal. Bueno, esto ha sido todo, hermanos. Nos vemos en la próxima.